Planeta Tierra, año 741, marzo, zona boscosa, mediodía. Bulma le está contando a Freezer todo lo ocurrido en la Tierra mientras están sentados en el suelo. En el año 701, un humano junto a un gran ejército atacaron la capital central destruyendo varios edificios y matando a muchas personas. El rey del mundo mandó a su ejército para intentar frenar al ejército rebelde, aunque el ejército regular contará con soldados de gran poder. Los individuos que conforman el ejército rebelde resultaron ser mucho más fuertes. Después de la aniquilación del ejército regular, el humano, que lideró al ejército rebelde, entró al castillo del rey y lo mató. En ese momento, se autoproclamó rey del mundo y sometió a la humanidad con su poder. Freezer está anonadado por la información. ¿Cuál es su nombre y qué tan fuerte es? Ahora te lo digo, Freezer. Él nació en un pequeño pueblo de la capital del este en el año 685. Su nacimiento causó una gran conmoción porque su poder era de 9000. Lamentablemente, su madre quedó afectada por el parto, muriendo unas horas después de dar a luz, pero antes de fallecer le dio un nombre a su hijo, Red, por ser pelirrojo. Freezer no puede creer lo que oyó. 9000. ¿Cómo pudo nacer con ese poder? Pregunta Freezer confundido. No es la primera vez que pasa, aunque lo normal es que los humanos nazcan con un poder entre 1000 y 2000, hubo casos de bebés que poseían un poder por encima del 2000. Claramente, esto solo ocurre pocas veces, pero Red marcó la diferencia apareciendo con un poder de 9000, el poder más alto que tuvo un humano, antes de Red, al nacer fue de 5000. Freezer intenta asimilar lo que está oyendo. No pensé que los humanos fueran tan fuertes, una parte de mí está asustado pero otra parte está emocionado. Bulma mira a Freezer seriamente. ¿Qué pasa si un poder inmenso cae en manos de una persona malvada? Freezer piensa por un momento. Caos y destrucción. El poder es un tema que es muy discutido en la era moderna. Desde la aparición de los primeros humanos hace miles de años, la humanidad se rigió por la búsqueda del poder al ver que eran muy fuertes y habilidosos con el ki. Sin embargo, la mentalidad de la sociedad cambiaría en el año 230, por ser el punto de quiebre de la humanidad con su búsqueda por el poder. Freezer piensa por un momento y responde. Obtuvieron lo que querían en el año 230, un ser humano con grandes capacidades y poderes para demostrar la grandeza de la raza humana. ¿Te recuerdas del humano que nació con 5000 de poder? Su nombre es Zio, y al cumplir 18 años retó al rey del mundo en el año 230. En aquella época el título de rey del mundo se ganaba mediante luchas a muerte donde el retador y el rey se enfrentan al aire libre para demostrar quién es superior. Por lo tanto, el rey sucumbió ante el poder de Zio y murió. Durante su reinado, causó terror en el mundo por su crueldad y locura por el poder. Se encargó de crear un nuevo ejército compuesto de humanos fuertes que le sean fiel, utilizó al ejército para mantener vigilado y custodiado a todas las ciudades y pueblos de las capitales. También, sometió a toda la población a entrenamientos más duros y sangrientos, y disminuyó la edad de entrenamiento obligatorio a partir de los 8 años, antes era los 16 años. Pero, lo que más caracterizó su gobierno y lo hizo muy repudiable fue la ley de medición anual de poder. Freezer intrigado. ¿Medición anual de poder? O sea, miden el poder de un individuo, pero ¿cómo lo hacen? Hace años, antes del reinado de Zio, se creó un aparato capaz de medir el poder a través del ki. Se le llamó escotero medidor de ki. Vaya, no sabía que se podía medir el poder, pero si es así como tú lo dices, ¿por qué fue muy odiado Zio por eso? Para asegurarse de que todos entrenen y le obedezcan, decidió crear esa ley. Un grupo de 10 soldados del ejército del rey iban de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad, analizando el poder de sus habitantes. Al final de la medición, se transmiten los resultados por vía televisiva para todo el mundo. Las ciudades y pueblos que lograron tener un aumento de poder mayor que el año pasado son felicitados y premiados con suministros y un día de descanso, pero los que obtuvieron resultados iguales o peores que el año pasado, Bulma se detiene por un momento y suspira. Son considerados inútiles por el rey. Freezer no puede creer que sea verdad y pregunta con voz quebrada. No me digas que... Sí es así como lo piensas. Freezer se queda frío. Las ciudades y pueblos que no lograron pasar la medición anual son destruidos junto con las personas que la habitan. Si tomamos en cuenta que el reinado de Zio duró 70 años.
En todos esos años, causó grandes masacres en diferentes partes del mundo. Él y su ejército asesinó a innumerables personas, sin importar que sean niños o ancianos. Todo esto con la justificación de volver a la raza humana más fuerte y hacerla poseedora de ser la especie perfecta. Freser aprieta los puños con rabia. Bastardo. ¿Cómo pudo hacer eso y encima justificarlo? Esos años estuvieron rodeados de una aura ominosa. La gente empezó a arrepentirse por obsesionarse con el poder y ponerse como la especie perfecta. Muchos aceptaron esto como un castigo divino por culpa de nuestra avaricia y egoísmo. La sociedad estuvo en decadencia, todos perdieron las esperanzas por una nueva oportunidad para redimirse. Afortunadamente, en el año 300, Xio fue derrotado y asesinado por un joven que nació en el año 270 con 5000 de poder y después de duros entrenamientos. Su nombre es Mutaito. A partir del año 300, la humanidad se volvió civilizada. Después de la muerte de Xio, le propusieron a Mutaito tomar su lugar como rey del mundo, pero él se negó y dijo: Como se ha visto en estos últimos 70 años, la humanidad no necesita a tipos fuertes como yo para liderar, la humanidad necesita a gente preparada en varios ámbitos, no solo en las artes marciales, también en economía, política, ciencia, etc. En pocas palabras, no estoy preparado para tal puesto. En ese momento, inició la democracia en todo el mundo. El rey del mundo era elegido mediante elecciones y no por peleas a muerte. La ciencia empezó a tener más protagonismo que las artes marciales y se abandonó el entrenamiento obligatorio a cierta edad, entre muchas cosas más. La humanidad pudo redimirse de sus errores. Freser se tranquiliza. Vaya, me sorprende que la Tierra haya pasado por todo esto y logrado superar ese viejo lado oscuro. Freser y Bulma se quedan callados por unos segundos. Todo volvió a ser como antes, ¿no? Pregunta Freser serio. Durante el gobierno de Xio, una gran parte de la humanidad lo odiaba, pero otra parte lo apoyaba y admiraba como un dios. Los fanáticos de Xio se encuentran en las ciudades que él no destruyó por ser muy fuertes. Actualmente, esos pueblos y ciudades siguen en pie y existe un gran fanatismo por la figura de Xio y el poder, además que en esos lugares se encuentran humanos muy fuertes y violentos. Freser se queda impactado por lo que le dijo Bulma. No puedo creerlo, ¿cómo pueden admirar a un ser malvado? Comenta Freser con rabia. Los humanos son muy creyentes de por sí. Durante el reinado de Xio, él se encargó de dividir a la sociedad en dos ideologías a través de sus discursos, poniendo a la especie humana como la elegida por Dios, y que todas sus acciones son para acercarnos más a Dios. Freser aprieta sus puños con rabia. Red. ¿Red nació en ese entorno? Sí, estás en lo correcto, Freser. El pueblo de Red tomó su nacimiento como una señal de Dios, para continuar la misión de Xio, volver a la especie humana cercana a Dios. Cuando la capital central se enteró que un bebé nació con un poder de 9000, rápidamente el rey mandó a varios soldados para llevar al bebé a un centro de control para humanos especiales. Estos sitios se crearon después del incidente de Xio. En ellos ingresan a niños que nacieron con un poder por encima del 2000 para enseñarles a ser conscientes de su gran poder y que pueden ser peligrosos para los demás. Sin embargo, los soldados fueron recibidos de manera violenta por los habitantes del pueblo de Xio. Ellos intentaron calmarlos hasta que uno de los pueblerinos lanzó un rayo de ki hacia uno de los soldados. Esto ocasionó una guerra que duró 16 años entre las fuerzas del rey y los insurgentes fieles a las creencias de Xio. En el desarrollo de la guerra, los soldados del rey empezaron a intentar reprimir rápidamente a los fieles, pero se dieron cuenta que ellos no eran fáciles de derrotar. La gente de esas locaciones se rigió por el entrenamiento, preparándose para la llegada del sucesor de Xio para defenderlo hasta que sea mayor de edad. Por lo tanto, sus poderes serán capaces de igualar y algunas veces superar a las fuerzas del rey. Mientras tanto, Red al cumplir los 5 años fue educado y entrenado por su padre y maestros del pueblo. Ellos le dieron varios conocimientos sobre las artes marciales. También mejoró el control del ki y aprendió técnicas con el ki, pero no solo lo entrenaban, también era tratado como el hijo de Dios por parte de su pueblo y los demás lugares insurgentes, llenando su cabeza de ideas relacionadas a las de Xio, pensamientos radicales sobre la especie humana y su rol en el mundo. Esto provocó que Red se vuelva egocéntrico y frío con los demás, aparte que su sanidad mental iba decayendo más y más al creerse de verdad el hijo de Dios.
La guerra termina en el año 701 con la victoria del ejército insurgente y el asesinato del rey del mundo en manos de Red al cumplir 16 años. Para dejar en claro que él es ahora el nuevo rey del mundo, manda a todas las televisoras a hacer una transmisión desde el interior del castillo. En él se muestra Red sentado en el trono del rey y detrás de él está el cuerpo sin vida del ex rey del mundo con un agujero en el pecho, clavado en la pared desde las manos y pies. Después de mostrar esa horrible escena a todos los televidentes, empezó con su discurso. La humanidad tomó un rumbo que debe ser descrito como pasiva, alejándose de nuestros orígenes lleno de poderosos hombres y mujeres que se encargaron de hacer que la humanidad siga viva, por miles y miles de años. Pero, ahora los gobiernos actuales intentan que olvidemos lo que siempre nos definió, lo que Dios siempre quiso que seamos, una especie guerrera. Después de la derrota de Shio, los posteriores gobiernos se encargaron de hacer ver a las artes marciales como inútiles, algo del pasado, concentrando el interés de la sociedad en la tecnología y la ciencia. Simplemente, nuestra sociedad no quiere creer lo que en verdad somos, nuestra verdadera naturaleza, seres salvajes que disfrutan las peleas. Nosotros somos diferentes a los animales o cualquier otra especie consciente, nacimos con un poder que Dios nos dio para acercarnos más a la divinidad. En pocas palabras, Dios nos dio las herramientas para ser la especie perfecta, no solo del mundo, de todo el universo. Después de eso, Red comenzó a tomar las mismas medidas que tomó Xio y disolvió el ejército creando uno nuevo formado por soldados fuertes. Entre ellos están las personas de las locaciones fieles a Xio y los individuos de los centros de control resentidos con la sociedad moderna. Nombró a su nuevo ejército, la Patrulla Roja. Freser responde seriamente. Eso significa que... Si Freser, también regreso la ley de medición anual de Ki. Freser golpea el suelo con enojo dejando un cráter muy grande. Maldición. Al final todos han vuelto a estar sometidos a un rey loco. Bulma intenta calmar a Freser. No todo está perdido, Freser, aún hay un lugar que no esté dominado por Red. Verás, a pesar de que Red se autoproclamó rey del mundo, las personas de diferentes ciudades y pueblos de las otras capitales se alzaron contra él. Unos meses después de la muerte del ex rey del mundo, las demás capitales empezaron a formar una resistencia liderada por personas muy inteligentes, como científicos, catedráticos, etc. y personas expertas en artes marciales que no comparten las ideas de Red. De esa forma, empezó la guerra contra Red y la Patrulla Roja que sigue hoy en día. Lamentablemente, la resistencia perdió la capital del oeste, norte. La capital del sur es el último bastión de la libertad, que está siendo amenazada por Red y sus fanáticos. Por esa razón estoy buscando las esferas del dragón, pertenezco a la resistencia y... Bulma mira al suelo con enojo. Deseo que ese malnacido muera de la peor forma posible. Freser mira a Bulma y piensa. Debo decírselo. Freser llama la atención de Bulma. Bulma, mi abuelo me contó que las esferas del dragón tienen algunas restricciones, una de ellas, no desearle muerte. Bulma se queda pálida por lo que le dijo Freser. No. No puede ser. Era nuestra última esperanza. Freser intenta tranquilizar a Bulma. No te preocupes, Bulma, podemos vencerlo de otra forma. Otra forma. Hace 11 años los 3 humanos más fuertes del mundo se enfrentaron a Red y perdieron, uno de ellos murió y otro desapareció. No tenemos ninguna oportunidad contra Red y la Patrulla Roja. Freser sonríe. Me tienen a mí. Tú. He sentido que tienes un gran ki, pero no se compara a ninguno de ellos, menos al de Red. ¿Tienes un scouter? Si tienes, puedes medir mi máximo poder. Estoy seguro que los entrenamientos de mi abuelo me hicieron muy fuerte. Si tengo, está en mi bolso. Bulma saca un scouter y se lo pone en el ojo derecho. Freser impresionado al ver por primera vez un scouter. Con que ese es un medidor de ki, me imaginaba algo más complejo. Vamos, Freser. Muestra tu máximo poder. Freser empieza a elevar un montón su ki. Haciendo temblar el suelo y agitar los árboles por las ondas de ki. Bulma está impresionada mientras se agarra de un árbol por las ondas de ki que emana el cuerpo de Freser. 7000, 8000, 9000. Impresionante. Freser se tranquiliza y reduce su ki. Bulma se dirige a él emocionada. Increíble.
Solo tienes 5 años y ya tienes el mismo poder que tenía Red cuando nació. Fraser se siente avergonzado por los halagos. Todo es gracias a mi maestro, él me entrenó y me enseñó todo sobre las artes marciales y el ki. Lamentablemente, el poder de Red está por encima de eso. Uno de nuestros últimos exploradores se pudo infiltrar en una visita que hizo Red a la capital del este y calculó su poder. Fraser intrigado pregunta. ¿Cuál es su poder? Bulma contesta. 23.000. Fraser se queda pálido por la cifra. Es muy alto. Fraser recuerda lo que le dijo a su abuelo. Bulma, después de todo lo que me contaste, estoy decidido a ayudarte a ti y a la resistencia. Bulma alegre. ¡Qué bien! Serás de mucha ayuda. Si quieres volverte fuerte, tienes que hablar con el jefe de entrenamiento de los soldados. Sí, Bulma, pero antes hay que buscar las esferas del dragón. Ah, claro, ¿quieres pedir tu deseo? No, las esferas del dragón deben de usarse para algo más importante, mis orígenes pueden esperar un rato. Bulma confundida. Pero, ¿cuál deseo pedimos? Porque tú me dijiste que no se puede desear la muerte. Lo sé, pero podríamos recolectarlas primero antes de que Rey y su ejército descubran la leyenda de las esferas del dragón. Bulma se da cuenta del plan de Fraser. Claro. De esa forma él nunca podrá encontrarlas y podremos tener todo el tiempo para pensar en un buen deseo. Bulma saca de su bolso el radar para detectar las esferas del dragón y lo activa. Continuemos con la búsqueda. La siguiente esfera está a varios kilómetros de aquí. Creo que sé dónde está. Fraser se eleva en el cielo y Bulma le sigue. Mira, puede estar en ese pueblo. Sí, pero está muy lejos y no soy buena volando rápido. No te preocupes. Fraser se pone enfrente de Bulma de espaldas. Sujétate de mí, Bulma, con mi velocidad llegaremos en unos minutos. Bulma está insegura pero acepta. Fraser y Bulma van volando a toda velocidad hacia el pueblo. La búsqueda de las esferas del dragón ha comenzado. Fraser y Bulma deben encontrar las esferas, antes que Red y la Patrulla Roja se enteren de su existencia.